La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, miércoles 28 de enero, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todo lo demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. En fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Nos enseña hoy Jesús que 3 de las cosas que más impiden que aquel que ha empezado un camino de conversión persevere son las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás. Estos son los espinos que no permiten que crezca la semilla de la palabra. Le roban tanta luz, tanto espacio y oxígeno que termina haciéndola perecer. Jesús aquí no menciona las fuertes tentaciones ni las adversidades. Señala cosas que no parecen malas al principio y que pueden ir como la humedad filtrándose en nuestras vidas y que hay que saber identificar a tiempo. La primera, el afán. La palabra que usa el griego original es merimna, que se traduce literalmente como la mente dividida. El afanado es el que, en lugar de enfocarse en una cosa, se dispersa en otras 1000 para no hacer bien ninguna de ellas. Es la preocupación estéril,
la ansiedad que no produce sino que paraliza. El afanado no confía en la providencia de Dios, pues cree que todo depende de su propio control. Y claro, al tener tanto que hacer, cosas como la oración, la meditación, la formación, la convivencia, parecen pura pérdida de tiempo. La idolatría del control provoca en el alma una ansiedad crónica, un permanente estado de insatisfacción que al no poder con todo hace que renuncie. Para esto nos sirve de modelo Marta de Betania, aquella que afanada en sus quehaceres se olvidaba de lo más importante en ese momento, estar con Jesús. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te afanan, cuando una sola es necesaria. Jesús la invita a confiar, a soltar el control, a dedicarse a lo importante y no solo a lo urgente. Bien dicen que la carga hace andar al burro, pero es cierto también que más vale paso que dure y no trote que canse. La segunda, el afán de las riquezas. Cuando se tiene de sobra, provoca sensaciones que se vuelven adictivas. El sentirse seguro, de modo que aunque diga que confía en Dios, su seguridad viene de tener su guardadito para que no le falte nada. Además, la riqueza le da estatus, de modo que cree que vale por lo que tiene. Le da sensación de poder, pues el que paga puede, manda. Y entre más cosas tiene, más cosas necesita. De más depende para sentirse feliz. Y cuando conservar eso se vuelve tu prioridad, difícilmente Dios tiene cabida ahí. Dejas de poseer riquezas porque las riquezas te poseen a ti. El claro ejemplo de ello es el joven rico, que tenía todas las ganas de seguir a Jesús, pero cuando le tocaron su bolsillo, se comprobó que en realidad no quería tanto las riquezas verdaderas. Prefirió conservar sus seguridades. La contraparte de este es Zaqueo, el rico jefe de publicanos, que tras la visita de Jesús repartió sus bienes a los pobres y reparó los daños que causó. Puso las riquezas al servicio de Dios y no a Dios al servicio de las riquezas. En el joven, las riquezas mandan. En Zaqueo, las riquezas se ponen al servicio. Y la tercera, el deseo de todo lo demás. La palabra en el texto original es hedoné, que se refiere al placer sensorial, a la gratificación inmediata de los sentidos. No se refiere tanto al disfrute legítimo de las cosas, como el que se tiene con una buena comida, con el descanso, al contemplar la belleza, sino a esos placeres que se buscan por sí mismos, que distraen de lo espiritual y esclavizan el corazón. Eso se ve acentuado con la actual cultura del merecimiento que nos dice que si trabajas duro o sufriste, mereces compensarte. Si la vida es corta, mereces disfrutar. Si antes te privaste, ahora te mereces un atasque. Lo que provoca que el criterio de nuestras decisiones progresivamente deje de ser ¿qué me pide Dios? Para que sea ¿qué me apetece? Ese exceso de ruido del mundo que impide oír la voz de Dios. Es tibieza espiritual que buscará siempre el menor esfuerzo, impidiendo todo progreso. ¿Detectas la presencia de estos espinos? Tu vida espiritual la sientes como una carga, porque prácticamente no hay espacio para Dios en tu vida. Entonces, es tiempo de practicar la jardinería espiritual. En otra parte dice Jesús, cuando un sarmiento da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. Y claro, cuando un racimo da demasiadas uvas, el vinicultor tiene que quitarle algunas para darle a las otras más espacio para crecer. Es mejor menos uvas de buena calidad que muchas uvas de mala calidad.
Esos espinos de los que habla la parábola del sembrador son el exceso de cosas que no dan lugar a que el Evangelio crezca y dé fruto en nosotros. ¿Qué cosas superfluas y dañinas estarías dispuesto a podar para darle más espacio a lo que de verdad importa? A veces solo es cuestión de organizarse, de priorizar, pero otras veces hay que atreverse a renunciar, a elegir entre lo bueno y lo mejor, entender que menos siempre termina siendo más. Que tengas un día lleno de bendiciones.